Bienvenidos, regresamos a Detalle y pues hoy vamos a tener como cada miércoles nuestra mesa de derechos humanos y saludo en esta tarde a Giselle Martel. ¿Me escuchas? Sí, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Giselle? Bienvenida. Muy bien, gracias. También tenemos en esta tarde al doctor Jaime Chalita Azarur. Lo saludo con mucho gusto, médico, ¿cómo está? Buenas tardes, saludo al auditorio, los saludo a ustedes, Giselle, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Lo saluda también Miguel Lucio, y quisiera preguntarle a Giselle y comenzar esta mesa sobre cómo garantizar la seguridad y derechos de los trabajadores, sobre todo con la llegada de empresas de otros países que pues bueno, hoy vienen a invertir aquí a San Luis Potosí. ¿Cómo garantizar sus derechos laborales dentro de las empresas? Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, eso lo vemos o lo abordamos en este tema desde la responsabilidad social empresarial. Es una de las materias fundamentales que se atienden desde la ISO 26000 y que va enlazada con los derechos humanos, que se pueden abordar también desde diversos convenios de la OIT, y a partir de allí se van desmenuzando. Se baja legislación nacional, en este caso laboral, y a partir de allí se van garantizando una serie de derechos a los trabajadores o a las personas trabajadoras en este caso, y también podemos irnos a otros ámbitos, como en este caso la Comisión de Derechos Humanos también lo está analizando desde el punto de vista de jornaleros agrícolas, de personas migrantes, o bien en general también se debería de analizar en un contexto empresarial donde las personas tienen garantizados sus derechos. Giselle, ¿los trabajadores saben cuáles son los derechos que los protegen? Generalmente, bueno, depende mucho del contexto. Si los vamos a comunidades y pueblos indígenas, puede ser un poco complejo. Pero, si nos vamos, por ejemplo, a la zona industrial, es más factible que esas personas puedan tener conocimiento sobre esos derechos. ¿A cuáles serían? Pues a una remuneración justa, a que tengan prestaciones, a que tengan servicios médicos, que también sean contratados de acuerdo a perfiles, que tengan derecho a capacitación, que tengan derecho a vacaciones y otro tipo de elementos que van, digamos que entrelazados también con el mismo salario. Y las empresas se preocupan por ofrecerles a los trabajadores los derechos, bueno, darles a conocer cuáles son sus derechos humanos dentro de las empresas. Estoy observando que eso se viene haciendo desde hace tiempo. No obstante, en la actualidad es cuando se están conformando o se están reconociendo otro tipo de derechos que van más allá del sindicalismo, por ejemplo, como es la libertad de asociación también, o bien contratos que deben de estar apegados a derecho y que son colectivos, suscritos también por los empleados, por los dirigentes sindicales y también por las mismas empresas o empleadores en este caso. Bueno, hubo una visita de un grupo de trabajo de expertos de Naciones Unidas aquí en México, y ellos observaban además que de los convenios que les mencionaba de la OIT, además Sindicatos Independientes de México y varias empresas, pues habían planteado también al gobierno la preocupación por la vulneración de los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación. No obstante, también se viene manejando o vienen asociaciones que se están conformando incluso con el mismo apoyo de los patrones. Claro, aún tenemos una brecha en la cual seguir avanzando, donde siempre será perfectible. Giselle, ¿qué derechos son los que más se vulneran por parte de los empleadores con los empleados? ¿Perdón? ¿Cuáles son los derechos que más se le vulneran a los empleados, Giselle? Perdón. Sí, mira, sí. En el caso de las subcontrataciones no están muy bien especificadas algunas condiciones de trabajo, ¿no? O a veces también se puede dar que la mitad de trabajadores que son subcontratados o bien contratos temporales de 1 a 12 meses de duración, donde también no se está respetando, pues digamos que
el derecho a tener un trabajo permanente, o tener la certeza de que es un trabajo permanente. Y eso no únicamente lo venimos observando en México desde hace mucho tiempo, sino que se está también avanzando desde empresas y también el gobierno, mediante la Secretaría de Trabajo, la Procuraduría, para seguir atendiendo el tema y que los trabajadores pues tengan certeza, en este caso, al ser contratados. Otras de las problemáticas que se estaban observando también tanto del grupo de trabajo como en otros espacios, pues es que, por ejemplo, en el caso de jornaleros agrícolas, pues su situación no es la mejor. ¿A qué me refiero con esto? No están teniendo una remuneración digna. En las temporadas de cosecha, pues son utilizadas personas migrantes, que sus condiciones pues no son las mejores, tanto para las personas que están trabajando como para con sus hijos, porque recordemos que estas personas están asentados en el lugar donde está la pizca, y también no solamente trabajan las cabezas de familia, sino también niñas y niños, y el trabajo infantil es algo que se ha venido observando desde hace, pues recientemente, no tiene mucho tiempo. Por lo tanto, los trabajadores que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad son y personas indígenas y jornaleros agrícolas. Doctor Jaime Chalita Sarur, presidente de Coparmex, yo quiero preguntarle si las empresas en San Luis Potosí se están preocupando por garantizar los derechos humanos de sus trabajadores. Gracias, Miguel. En primer lugar, en el marco de esta responsabilidad corporativa o responsabilidad social empresarial, me parece que necesitamos definir algunos marcos. Y desde luego me quiero referir a la contribución activa y voluntaria del mejoramiento social, del económico también, y también del ambiental. Vamos, en una forma integral. Y esto está inserto en la filosofía de Coparmex. Todos los agremiados de Coparmex, y de ahí su éxito, hemos estado persiguiendo la responsabilidad social. Me parece muy importante el puntualizar que nuestros empleados, que consideramos el alma de nuestras empresas, deben de contar no solamente con todos los derechos que les asiste, que generalmente todos los trabajadores, pues con cierto grado, que es lo que necesitamos ahora de instrucción, todos saben sus derechos, todos. No sabrán mucho de sus obligaciones, pero todos saben de sus derechos, y Coparmex los cumple puntualmente. Y es que cuando se cumplen las obligaciones, en este caso, los socios de Coparmex, al cumplir esas obligaciones, estamos cumpliendo con los derechos de los demás. Y al cumplir con los derechos de los demás nos hacen responsables socialmente, no solamente en los niveles de ingresos que perseguimos y que los hemos perseguido desde diciembre del año pasado, en razón de mejorar los niveles de vida de nuestros socios trabajadores, que es el alma, como comento, de nuestras empresas. Yo creo que al perseguir en este marco de responsabilidad social el que nuestros trabajadores tengan mejores niveles de vida, desde luego que eso incluye el respeto a todos los derechos inherentes del ser humano. Me llama mucho la atención que actualmente se platica mucho y se promueve mucho, lo cual está bien, lo subrayo, está bien, la persecución de derechos. Pero ¿qué habría entonces de la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones? Y eso no se publica mucho. Vamos, nosotros perseguimos una sociedad equilibrada, una sociedad con repartición de la riqueza equilibrada también. Pero finalmente no podemos estar hablando solamente de derechos, los cuales son respetables y los cuales impulsamos. También hay que hablar de obligaciones, porque todos los mexicanos tenemos la obligación, los mayores de 18 años, de sostener esta república. Así que el hablar, como se ha hablado ahora, de derechos de asociarse, de derechos de sindicalizarse, bueno, del trabajo permanente, pues me parece que está reconocido en la Constitución, y nosotros en Coparmex reconocemos y cumplimos las leyes. Así que, y abono un poquito más, hoy San Luis Potosí sufre
una situación enorme de rotación de personal, y esto es debido a que como la mano de obra calificada se ausenta, entonces las personas empiezan a hacer rotación de empresas, dejando a la empresa plantada, desde luego, que es su libertad, pero también dejan de cumplir la obligación que tendrían con la empresa. Entonces, al hacer esa rotación, la permanencia de los trabajadores en las empresas, hoy por hoy está garantizada. Quien decide moverse de allí en busca de mejores horizontes, y ya se ha empezado a dar esa competencia de a ver quién paga más, es el empleado, no el empleador. Así que hay algunas situaciones que necesitamos analizar a fondo. Habían hablado de los migrantes. Hoy Coparmex, a partir de hace 2 semanas que estuvo por acá el cónsul de Chicago, Carlos Jiménez Macías, ya hemos establecido, como ya lo habíamos intentado antes, una bolsa de trabajo para los migrantes, para los repatriados. ¿Y por qué hacemos esto? Porque los repatriados generalmente adquieren una capacitación superior a la que tenemos acá, y nosotros ya tenemos esa bolsa de trabajo, y aprovecho el espacio para invitar a la gente que ha tenido que regresar a su patria para que se inscriba en nuestra bolsa de trabajo. Esa es responsabilidad social, Miguel Ángel. Y entonces empezamos a ver un contexto, pues no solamente aislado en la responsabilidad social y en el cumplimiento de derechos, empezamos a ver un contenido y continente de una implementación integral, porque hablar solamente así, a secas, de los derechos humanos, de los derechos de asociación, sindicalismo y demás, me parece que no es lo adecuado. Tendría que estar inserto en un contexto, y ese contexto es el de la responsabilidad social. Hoy Coparmex la está practicando, la está impulsando, pero también tendría que haber responsabilidad social de los demás actores de la sociedad. Médico, usted mencionaba hace un momento sobre la rotación de personal y cómo muchos empleados pues buscan pues irse a mejores empresas ya cuando aprendieron a lo mejor en el oficio o el desarrollo de su profesión, y se van a lo mejor a estas nuevas inversiones que han llegado aquí a la zona industrial, y pues ya con este conocimiento previo y a lo mejor con más derechos en la cuestión laboral, dígame una cosa, ¿la iniciativa privada a nivel local está comprometida realmente en garantizar esos derechos con los trabajadores? Muchas gracias por la pregunta. La respuesta es, los hemos garantizado continuamente. San Luis Potosí está viviendo un avance extraordinario. Hoy las empresas, los empresarios, tienen que traer trabajadores a distancia, en detrimento de los demás municipios. Esto no lo entiende algunas personas. Es decir, si nosotros tenemos la necesidad de traer personas del municipio, por decir alguno, Río Verde, que es real, estamos quitándole la oportunidad a Río Verde de que lleguen nuevas empresas, ¿sí? Entonces, ante la falta de mano de obra, ante la rotación interminable de los trabajadores en busca de mejores formas de vida, que es legítimo, pues tenemos que empezar a traer gente de otros lugares. Y al traer gente de otros lugares, estamos quitando las oportunidades de que esos otros lugares pues se desarrollen, porque entonces aquella mano de obra está acá en San Luis, y que cuando se abran en aquellos otros municipios alguna empresa, va a haber un desbalance. Yo creo que es importante situarnos, y agradezco la pregunta, en un contexto integral, como comento. Finalmente, en esta parte de la entrevista comento que los empresarios de Coparmex no solamente publican, no solamente promueven la responsabilidad social voluntaria en el mejoramiento social, también la practican. Eso es muy importante. Giselle, preguntarte si las empresas de San Luis Potosí tienen la visión de garantizar los derechos humanos de los trabajadores, contemplando sobre todo pues que están llegando empresas transnacionales, empresas de otros países, y que pues hoy hay una diversidad cultural dentro de la industria. Bueno, como bien lo mencionaba el doctor Jaime, la responsabilidad social tiene un enfoque holístico y son materias interdependientes.
¿A qué me refiero con esas materias? Tiene que ser a partir de la organización, se ve desde su gobernanza, asuntos con consumidores, la participación activa y con un enfoque de desarrollo de la comunidad, prácticas justas de operación, el tema del medio ambiente, y otra temática fundamental son los derechos humanos, así como las prácticas laborales. Si nos ponemos a ver la responsabilidad social, pues esto ofrece múltiples beneficios pues a las empresas, a las organizaciones, donde no solamente Coparmex también está colaborando como algo voluntario, porque finalmente la ISO 26000 es una invitación, son recomendaciones que las organizaciones y las empresas acatan conforme a su naturaleza. Dependiendo de la naturaleza de la empresa, es que se impulsa, por ejemplo, una toma de decisiones fundamentada para poder comprender mejor las expectativas de la sociedad, porque finalmente las organizaciones o las empresas van a brindar oportunidades que no solamente están asociadas a la responsabilidad social, sino que en ese actuar responsable van a aportar a las comunidades, van a tener mejores prácticas de gestión, van a aumentar su reputación también con la sociedad. También se organizan también con los mismos trabajadores para aportar a las comunidades. Observo que también están generando innovación y también competitividad, y eso es muy importante porque al final fortalece la economía, lo cual nos puede dar también acceso a mejores financiamientos y pues mejores posiciones a nivel internacional. La responsabilidad social, si bien es cierto, son recomendaciones y se adaptan a la naturaleza de las organizaciones, es necesario que vayamos dando también pasos importantes para poder tener una mejor actuación con base también en las recomendaciones que nos daba el grupo de trabajo de Naciones Unidas, que nos observaban que teníamos que fortalecer no solamente la defensa de derechos humanos en general, sino apuntando también a las prácticas laborales, pero en este caso específicamente de empresas mineras o de empresas agrícolas. ¿Por qué? Porque no se estaba respetando la seguridad social, o había bajos salarios, o las condiciones pues no eran suficientes para los trabajadores. Eso me refiero a empresas muy grandes y que se dedican a este sector. No podemos generalizar que las empresas no están cumpliendo la responsabilidad que les tocaría, porque significaría que no están cumpliendo una normativa tanto como los reglamentos municipales o leyes estatales, que son indispensables para que esas puedan obtener un permiso de operación y que puedan brindar un servicio o que puedan asentarse en una comunidad. Aún cuando los obtienen, vuelvo a precisar, empresas mineras, empresas agrícolas, son las que tienden a vulnerar, a lo mejor por desconocimiento, algunos derechos. Y no lo digo yo, lo dice el grupo de expertos de Naciones Unidas. Giselle, dime una cosa, en este caso, como mencionabas, empresas mineras que llegan a vulnerar, a afectar a los trabajadores, y me decías también, nos comentabas, hay una cierta responsabilidad social también con el medio ambiente. San Luis Potosí, ¿en dónde se sitúa en inmediatez en ese sentido? ¿Hay una forma de que puedan regularse ese compromiso social en las empresas? ¿Hay una forma de poder monitorearlo? Bueno, actualmente tenemos también tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la Secretaría de Economía que están evolucionando en esas inquietudes, en esas inquietudes sociales y ambientales y económicas, en donde se está trabajando mucho bajo la agenda del 2030, donde, si bien es cierto, desde el punto de vista municipal nos falta muchísimo para poder dar estos pasos. A nivel Estado se está avanzando, porque ya no es el si quieres o no. Desde la Federación se está mandatando a través también de la creación de un programa para derechos humanos y empresas, donde también los derechos medioambientales, como por ejemplo la calidad del aire, también se está instando vía amparo, que hubo una organización que así lo propuso, para estarla midiendo y bajar los niveles de dióxido de carbono por emisiones no solamente de las empresas, sino también de otros particulares, incluso también algunas partes del Estado, donde no están contribuyendo con las normas oficiales
medioambientales, en este caso para poder bajar el dióxido de carbono y otros gases que están contaminando el medio ambiente. Por eso es que también no solamente es responsabilidad de particulares, aquí también entra el actuar del Estado, y es la parte que no se está entendiendo. El Estado no tampoco debe de desplazar su responsabilidad y debe de apoyar a particulares para poder generar las bases y poder trabajar juntos. Finalmente la responsabilidad social, como su nombre lo dice, pues es responsabilidad de todos, no únicamente de una empresa, sino también de gobierno, que debe de coadyuvar en políticas para poder seguir generando las mejores condiciones para la comunidad, para la empresa, para gobierno, y poder dar lo que finalmente se está ofreciendo, ¿no? Cumplir con las naturalezas y objetivos de las organizaciones y poder aportar a las comunidades como así se plantea desde su inicio cuando se forma una organización. Giselle, en el tema de responsabilidad social, hoy vemos que cada vez las personas con discapacidad o que presentan alguna discapacidad, pues bueno, están buscando áreas de oportunidad en la industria. ¿Las empresas están preparadas para recibir a este sector de la población? Digamos, ¿tienen la infraestructura necesaria? ¿El personal está capacitado para convivir con personas con discapacidad? Se sigue trabajando en ese tema y hay varios programas que están implementando las empresas que son inclusivas y que están dando empleo a diversas personas con características de discapacidad. Y no solamente es una cuestión así que emergente o que nada más sea para hacer una afiliación o emitir una opinión, sino que además están contratando personas con VIH-Sida, están también prohibiendo la discriminación como un principio fundamental también de las empresas que lo están haciendo propio. Sí hay programas que están haciendo las empresas y que están dándole oportunidad a personas con discapacidad o también personas con la tercera edad, o bien mujeres embarazadas. También se están haciendo programas de inclusión para poder erradicar en este caso la discriminación que se ha generado por diversas desventajas que ya están arraigadas en la sociedad, y mejor construir nuevas formas de organización que promuevan en este caso derechos humanos, que protejan y los respeten, ¿no? Bien, Giselle, ahora que comentas lo de mujeres embarazadas que laboran y a la vez pues tienen este derecho de poder trabajar y a la vez poder pues planificar una familia, me gustaría preguntarle al médico Jaime Chalita, ¿las empresas realmente están comprometiéndose en San Luis Potosí a tener esta inclusión con las personas tanto embarazadas como personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes o con discapacidad? ¿Qué tanto estamos preparados en San Luis Potosí para incluir a estas personas dentro de nuestro entorno laboral? Bueno, pues gracias. En realidad, no sé las experiencias en algunos otros centros laborales, pero Coparmex promueve todo esto. Inclusive en Coparmex estamos inscritos en el mejoramiento de las condiciones de trabajo para la mujer, un programa de la Unión Europea, y la cual estamos llevando puntualmente. Es decir, esa responsabilidad social nos lleva a programas como este, y las exigencias tienen y deben de ser cumplidas. Nosotros en la responsabilidad social Coparmex, que es nuestra filosofía, desde luego que estamos conscientes no solamente de una mujer embarazada, estamos conscientes de la vida que tiene dentro de esa mujer embarazada, del privilegio que se tiene de tener una mujer embarazada dentro de nuestros centros de trabajo. Y ese es un respeto a ese derecho irrestricto, por un lado. Por el otro lado, me parece muy importante el señalamiento de la inclusión de gentes con capacidades diferentes. Y me voy a referir a ello especialmente porque en todas nuestras empresas promovemos esa inclusión, no solamente el respeto al embarazo, promovemos la inclusión de gente con capacidades diferentes. Les comento que en alguna ocasión, con ese interés, traté de contactarme en lo personal y directamente con alguna persona que tenía cierto grado de discapacidad. Y a la cita ocurrió con su líder sindical.
Se me hizo increíble que una persona discapacitada o con capacidades diferentes, mejor dicho, tuviera un líder sindical. Es decir, allí ya no estamos ayudando directamente a las personas con capacidades diferentes, sino estamos ayudando a un sindicato que quién sabe si sea legítimo. ¿Tienen derecho a sindicalizarse? Sí, pero la capacidad diferente espero yo que les dé lo suficiente como para no dejarse de estos líderes. Finalmente me parece que el ejercicio que ahora hacemos nos ubica muy bien en la responsabilidad social que debemos de tener con la sociedad. No solamente nosotros para con la misma sociedad, también para como el medio ambiente, como se ha comentado, también con la distribución equitativa de la riqueza, como debería de ser. Pero me parece que en esta democracia joven que vive nuestro México, pues estamos avanzando y lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, cuando menos desde Coparmex. Jaime Chalita, ¿cómo garantizar un derecho a un ambiente sano, hablando de medio ambiente, cuando las autoridades estatales están fallando en el monitoreo en la calidad del aire? A ver, Miguel Ángel, yo creo que me adivinaste el pensamiento. El monitoreo es un monitoreo que me parece a veces a modo y que no están situados específicamente en el avance tecnológico, por un lado, pero por el otro lado, las autoridades exigen a los particulares lo que ellos no tienen la capacidad de dar. Entonces aquí hay una exigencia solamente para la iniciativa privada, pero no para el servicio público que presta los mismos servicios que podría prestar la iniciativa privada. No solamente fallan los parámetros, no solamente falla la tecnología para medir el medio ambiente, ni estamos capacitados para eso todavía en San Luis Potosí. También falla la exigencia en donde hay que cumplir de parte de la iniciativa privada, pero no del sector público. Y esto me parece pues una situación de vulnerabilidad a los derechos propios de la empresa. La empresa es organismos que pueden y deben de provocar riqueza, no solamente para el empresario, también, como comenté, mejores niveles de vida para nuestros socios trabajadores, pero finalmente también tienen algunos procesos que pueden contaminar, y esos procesos son los que estamos limpiando. Desde luego que lo estamos limpiando. Hay esa responsabilidad de no contaminar, como comenté desde el principio, hay esa responsabilidad de respetar la ley, y sí la respetamos, pero aquí cabe preguntar quién más la respeta, porque me parece que el lado de la iniciativa privada tiene un cumplimiento, es más, está forzada a cumplir la ley por las autoridades, pero también habría que preguntarnos si las autoridades cumplen esa misma ley, no solamente al cumplirla, también al medirla, y si la miden de una manera para los particulares y de otra para el servicio público, pues me parece que estamos ahí incurriendo en una falta. Ahí es donde se debe trabajar de la mano entre autoridades e iniciativa privada. Bueno, nosotros hemos tenido la fortuna, ahora sí en la insistencia de Coparmex, desde luego, y lo digo con pleno conocimiento y responsabilidad de mis palabras, la primera institución que se acerca a trabajar son las instituciones públicas de este gobierno y la de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos. Por eso es que estamos inscritos en este programa que he mencionado. El trabajar de la mano de las autoridades nos da una ventaja enorme. Nadie puede hacer las cosas solos. Nosotros no manejamos dinero público, pero cuando se combina el manejo del dinero público por las autoridades con la intención buena de la iniciativa privada, me parece que caminamos más a prisa y de muy buena manera. Solamente necesitamos tener la buena voluntad, que sí se ha manifestado en algunos lados, pero no en todos. Aquí necesitaríamos tener la buena voluntad de un gobierno democrático. Vamos, la buena voluntad no solamente de un gobierno estatal, estoy hablando del federal, del estatal y del municipal. Pero, pues, caray, Miguel Ángel, me parece que la resistencia a trabajar de la mano con las autoridades no es de parte nuestra, no es de parte nuestra, porque nosotros no tenemos nada que esconder,
porque los más fiscalizados somos la iniciativa privada y desde luego que hay que cumplir nuestras obligaciones. Aquí en el sector privado, primero está el cumplimiento de nuestras obligaciones y luego buscando nuestros derechos. Si no buscamos el cumplimiento de las obligaciones, nadie, no solamente la iniciativa privada, nadie tendría derecho a exigir sus derechos. Bien, Giselle, consejera de Derechos Humanos en el Estado, a mí me gustaría preguntarte, es claro que en otros países nos ponen el ejemplo en cuestión de responsabilidad social y de muchos otros ámbitos, pero dime, concretamente, ¿qué ejemplos de responsabilidad social existen en otros países? Bien, antes de contestar tu pregunta, a mí me gustaría hacer un comentario en atención a lo que mencionaba el doctor Jaime, secundando que efectivamente el grupo de trabajo de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas observaba que la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente carecía de medios para llevar a cabo inspecciones eficientes y que además las autoridades locales pues no tenían también las capacidades para hacerlo, por lo que se puede asegurar que están supervisando de forma inadecuada las actividades de las empresas en materia de medio ambiente. Y es algo que nos debe de preocupar, porque vuelvo a repetir, no es únicamente el actuar por responsabilidad de la iniciativa privada, sino que el Estado tiene una obligación constante y permanente para poder aplicar diligentemente la normativa y contribuir, en este caso, pues a erradicar la contaminación. Definitivamente no se va a poder únicamente en la iniciativa privada, donde también se ha observado que tienen buenos mecanismos de medición y que las autoridades pues deberían de colaborar con las empresas responsables, ¿no? Y encontrar soluciones prácticas y pues de impedir la impunidad. Ejemplos de responsabilidad social que tenemos en el mundo. El mejor ejemplo es Dinamarca actualmente, que incluso vinieron a México para apoyarnos en la realización del programa de Derechos Humanos y Empresas. También tenemos a Colombia, a España, a Italia, a Francia, por ser países más avanzados. Actualmente tengo contacto con el representante de responsabilidad social en Francia. Ellos tienen una secretaría, por así decirlo, a nivel estatal, que es específicamente en la coadyuvancia desde el Estado con las empresas y otras organizaciones para trabajar en la temática. Aquí apenas estamos dando pasos para un programa que aún es un borrador y que, bueno, tenemos muchas áreas de oportunidad para seguir, en este caso, aportando a la responsabilidad social en este punto específico de derechos humanos y empresas. Pero tenemos las otras temáticas que ya he mencionado, que son materias fundamentales, y pues no debe de quedar únicamente a las empresas o asociaciones empresariales como USTEM, Coparmex, etcétera, sino que también el Estado, y debemos hacer un llamado y sería muy oportuno hacerlo ahora, para que coadyuve y que implementen medidas y que adecuen su legislación para seguir apoyando. No es un apoyo tanto a las empresas, es un apoyo integral que le deben a la ciudadanía, porque las empresas son fuente de riqueza, porque las empresas se están asentando en una entidad, en un país, en un municipio, para aportar a la comunidad. Pero si surge la impunidad y la corrupción, que también son puntos que tocamos en la RCE, pues ahí el gobierno es donde debe de actuar. No es justo que, por ejemplo, una constructora llegue a solicitar un permiso y que se le niegue por corrupción o por falta de transparencia. Esa parte también el gobierno debe de atender y debe de controlar sus mecanismos para poder, en este caso, apoyar a una empresa. Porque en la medida que apoyemos y tengamos mejores empresas, tendremos mejores comunidades. Giselle, consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jaime Chalita Sarur, presidente de Coparmex. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos para seguir